Bien, les quería contar algo que estuve viendo previo a la clase. Una de las preocupaciones que tengo cuando crezca el proyecto es el tema de no tener un type checker. Y estaba viendo qué tan lejanos estaríamos de poner o TypeScript o Flow. O sea, cualquiera de los dos, más o menos la idea es la misma, o sea, chequeo de tipo estático. Y empecé a hacer algunas pruebas con TypeScript, como para ver, funciona bien. Eh, lo que encontré es que, o sea, por lo menos se me complicó un poco en la parte de los tests. Cuando querés correr los tests, utilizas Jest, que es como el motor de reproducción de los tests. Y ahí como que había un error que no sé si es por algo propio de Jest o propio de la configuración que tiene con TypeScript. La cosa que la última versión estaba teniendo error, tuve que poner una versión anterior, como que ahí se complicó un poco. El resto me pareció bien y muy útil porque, o sea, por ejemplo, haces un control, un componente que necesita dos parámetros, no le pusiste uno y ya te lo tira, no en tiempo de ejecución como es el prop type, sino cuando estás compilando y después toda la parte de IntelliSense, todas esas boludeces están buenas. Y, o sea, por otro lado, ¿por qué Flow podría ser también una mejor opción? O sea, o sea, que te dan Flow y TypeScript. Flow pareciera ser como lo recomendado por Facebook. Y viste, ellos son los que están generando todo el ecosistema, el Create React App, que es el que hoy en día es el scaffolding para generar una aplicación rápida. Ya te lo están poniendo junto con Flow. Entonces, quizás Flow, por lo menos por lo que parece, sería la opción más natural para ir por este lado. Pero TypeScript está re bueno porque, o sea, por eso no descarto todavía ninguno de los dos, quiero investigarlos un poquito más, jugar un poco. Porque, o sea, TypeScript está como mucho más consolidado. En cambio, Flow, te fijas si es la versión 0.8, algo así. Tiene Pero también herramientas para test. las herramientas para test son la misma. O sea, Exactamente. claro, la herramienta para test corre por fuera, o sea, el lenguaje. eh, Pero hay que configurarlo por uno o por el otro. lo que tenés que hacer es establecerle que vas a utilizar. Por ejemplo, con TypeScript le tenés que generar los archivos con .ts, entonces, y ponerle una configuración que él termina encontrando o sea, que eso que escribiste es TypeScript y lo termina traduciendo a JavaScript plano. Y en el medio pasa todo su type checker. Flow es más o menos lo mismo, o sea, detecta que pusiste, lo que podés hacer es activarlo archivo por archivo, eso está bueno. Le pones, o sea, creo que hay una configuración para que por defecto esté activo en todos. Pero si no le querés poner, por cada uno le pones Flow arriba del archivo y eso hace que diga, estoy trabajando con Flow. Entonces ese lo que va a hacer es encontrar que vos le pusiste todas las definiciones de tipo y va a hacer todo el chequeo ese y después te lo va a sacar y va a generar el código JavaScript. Entonces al final todo termina siendo código JavaScript. Pero, pero básicamente creo que lo importante sería que en el hub podamos incorporar alguna de estas cosas. Yo en su momento había hinchado un poco para incorporarlo, pero bueno, quedó medio por la mitad. Me acuerdo como que había encontrado algunas cosas Ale que se le estaba complicando.
Y estaría bueno porque te Pero, acelera desarrollo, o sea, el y tiempo de diseño, ahí cuando empezás a encontrar cositas. sí, encontrar errores seguro. Y viste, o sea, nada, habría que ver, porque quizás ahora mejoraron cosas que antes no estaban del todo consolidadas y ahora está mejor y entonces darle una segunda oportunidad creo que estaría bueno. Bien, en la clase anterior, bueno, yo acabo de hacer un rollback con las cosas que habíamos hecho para que esté de cero como estaba antes. En la clase anterior habíamos empezado a ver las Redux Actions y cierro, apago, Handle Action. Entonces, a mí se me había particularmente complicado cuando había tratado de pasar esto, el load user, lo había tratado de pasar como una create action y había cosas que no, o sea, como que no logré dilucidar qué era en ese momento. Era una boludez, pero en ese momento estaba ya medio bloqueado, no lo podía encontrar el error. Y eso me llevó a pensar un poco qué problema tiene también un poco esto de el create action. Vamos a esta librería que se llama Redux Actions. Lo que hace es, en realidad, te, te ayuda a generar una acción que cumpla con el estándar de Flux. Entonces, ya te encapsula de tal manera que vos no podés crear una acción que no tenga ese estándar, una acción que tengan un parámetro más, por ejemplo. Si le querés poner otro parámetro, esto no te lo va a poder crear. Entonces, está bueno por ese lado, por el lado de la estandarización. Pero a su vez te cierra bastante el camino. Es como que si querés hacer algo un poco más, no sé si sofisticado es la palabra, pero un poco más alejado de lo estándar, también te lo hace un poco más complejo. Entonces, después, esta parte de la documentación parece estar más o menos bien, pero yo lo que encontré como que no está tan bien documentado. Eh, y eso es un poco también lo que a mí me llevó a confundir algunas cosas. Dentro de lo que vamos a ver o sea, en el Hub, nosotros cuando trabajamos vemos algo siempre así. User, y acá action y ponemos el nombre de la acción. Y el segundo parámetro generalmente luce algo así, como api.loaduser o lo que fuere. Entonces, por eso es que en su momento, cuando yo traté de refrescarlo en la memoria, lo que recordaba es que en el segundo parámetro nosotros lo que le pasábamos era una promise. Y en realidad esto lo que está esperando es, como decía ahí, un payload creator. Entonces lo que te genera esta parte es el payload. Entonces, o sea, tenés el creador de la acción y el creador del payload. Y el creador del payload es el que va a recibir los parámetros. De una manera un poco mágica, ¿no? Porque, o sea, sí, claro, es medio mágica la cosa. A ver si ya lo tengo instalado, así lo uso. En el package JSON tengo el React. Voy a fijar por acá. React Promises. No. ¿Cómo era el Redux Actions? Redux
Redux. No, se ve que todavía no lo tenía instalado en la versión esta, entonces lo voy a instalar. Bien. Entonces, para obtener el equivalente a esta función, a esta Action Creator que está generado en forma casera como lo veníamos trabajando hasta ahora, la forma con el Create Action, que lo voy a importar desde acá. Actions. Bien, entonces el equivalente a esto sería tomar la parte del payload y generar una función. Y esta es la parte que quizás es media mágica. Que esta función lo que está obteniendo, o sea, nosotros necesitamos el user code, ¿no? Entonces el user code va a venir acá como parámetro de esta función, pero a su vez esto que nosotros solíamos declarar como una función ya no es una función, sino que lo que retorna el createAction es una función. Entonces el createAction te va a retornar una función, esto lo voy a guardar, que después, desde donde estábamos, load user, hice un typo, después no me voy a funcionar. ¿Desde dónde se invoca? Esto lo estaba invocando desde el componente donde mostraba el usuario. Entonces ese componente, que es el showUser, era el showUser, ¿no? Ah, no, claro, lo habíamos pasado en el container, showUser container, ahí está. Ahí lo que hacíamos es loadUser y le pasábamos el parámetro. Entonces, este parámetro lo va a estar recibiendo la función que genera el createAction y a su vez ese parámetro termina siendo el que viene acá en el payload creator. Entonces es como que hace un pasamanos ahí. Mágicamente, si querés, agarra ese parámetro que nosotros le pasamos al loadUser y se lo termina pasando a esta otra función que la utiliza como payload creator. Entonces, si yo ahora guardo y vemos el resultado, debería pasar nada porque debería funcionar todo bien, o sea, todo como estaba hasta ahora. Y ahí tenemos que se ejecuta el loadUser y no hay ninguna diferencia con lo que teníamos. Entonces, esta estructura y esta estructura son totalmente equivalentes. Acá yo estaba generando, o sea, esto era una función y tenía el type y el payload por separados y yo podría haberle puesto acá otra cosa y me lo iba a tomar, más allá de que no sea estándar. En cambio lo que de la forma, por la estructura que tiene, ya te asegura que no podés mandarte ese moco, si querés, de estar poniendo una propiedad más. Te cierra posibilidades. Entonces eso a veces, o sea, está bueno porque estandariza, pero por otro lado te puede cortar alguna cosa que quieras hacer, ¿no? Bien, entonces como decía, nosotros en el hub lo que estamos habituados es que esto forma parte de una API. Entonces generamos, bueno, acá tengo la carpetita API.
Y le vamos a llamar API a lo que exporta. Tiene una pinta parecida a esto. Entonces, por cada uno de los métodos que interactúan con el server, tenemos un objeto llamado API, y este objeto a su vez tiene propiedades. Estas propiedades tienen funciones, y este le voy a poner, por ejemplo, load user. Y acá va a venir el user code. Entonces termina haciendo lo mismo, pero mandado de esta manera. Entonces ahí después lo importo. Acá esto lo vamos a simplificar. Te queda un api.load user. A ver si lo escribí igual. Sí, load user. Entonces voy a importar la API. Y ahí tendríamos que tener exactamente el mismo resultado. Si me equivoqué algo, is not defining API index. Export default API. Ah, sí. Igual como que no cantaba ese. Es not defining. Claro. Acá me quedo alguno. Por la duda lo dejo. A ver si se necesita. Bien. Ahí tenemos esto. User code, data. Perfecto. Y ahora me queda nada más que API is not defining. Quiere ser constant API actions. Voy a dejar que me lo autoimporte a ver si. Si no, lo voy a poner de esta manera. Ahí. Bien. Bueno, entonces básicamente ahí tenemos lo mismo. Y de esta manera está ya mucho más similar a lo que tenemos en el core, en el hub. O sea que ahí en lo que es la carpeta API del hub vamos a tener toda esa parte implementada, digamos. Claro, vos vas a tener una carpeta API y vas a tener el index, y como ya son muchas cosas, en el index vas a ver que tiene las distintas partes del API. O sea, si está relacionado con customer, está dentro de un archivo llamado customer, y así. Cada uno, customer JS y así. claro, cada uno separado. Pero después cuando lo terminás invocando es algo con esta pinta. Entonces, lo que tiene es una función que le pasas los parámetros, que en realidad son los parámetros que vienen de acá. O sea, este parámetro que le estás pasando. Ah, ahí es donde se complica si vos que no sabes realmente. No es que se complique, sino que es como no tan directo cuando lo pensás. Tenés como que trabajar un poco el pensamiento para darte cuenta de cómo se está haciendo el pasaje. ¿No estás del otro de Nancy y Garfield con Chico? Ricardo. Sí. ¿Qué creo que viene a ser el caso Susana que te marca
Esto, no, es el... Me marcó que había una actualización de ese code, sí, y después me dijo, ¿querés activar por defecto esto? Y... Ah, mira. O sea, es como que me lo sugirió. ¿Eh? ¿Dónde están las configuraciones? Está en ver. Ah, Ver... Toggle breadcrumbs. Breadcrumbs. No sé. Sí, sí. Las miguitas. Bien. Entonces, eso por el lado de las acciones. Que después va a ser tarea empezar a migrar todas al Create Action para que queden así. Vamos a ver por el otro lado, o sea, esta librería no solamente te da la parte del Create Action, sino también el Handle. Handle Action y Handle Actions. Y el Combine Action sí, pero ese no lo usamos. Entonces, ¿ya está, Jonah? Sí, casi. Bien. Entonces, el Handle Action, que está... Vamos a ver, que lo vamos a usar es un reducer en realidad, así que lo vamos a usar ahí. Initial State ya no lo estamos usando, lo voy a volar. Y esta es una función, vamos a ponerla por afuera por el momento. Y yo lo que había hecho era utilizar el Handle Action por separado, porque, o sea, tenemos el que usamos en el Hub es el Handle Actions con la S. Y después el Handle Action es parecido. La diferencia es uno te maneja una sola acción y el otro es para varias y te genera como si fuese el reducer, ¿no? O sea, es más parecido a lo que tenemos acá, el con S, si querés pensarlo de esa manera. Y por ejemplo, vamos a el load user, el que había tomado de la otra vuelta. Entonces, genero el load user, handle action. En la primera era el type action, que es el load user. Y después acá la función donde viene esto mismo, ¿no? O sea, viene el estado y el payload. Y creo que la tercera era el estado inicial, como el initial state. Sí, default state. Está. Bien, entonces para llevarlo a ese modelo de load user, lo que hago es traslado esto que tengo acá en el cuerpo del switch, lo voy a dar directo acá. El tema es que, como habíamos visto la otra vuelta, lo que hace esto es generarme, o sea, como yo lo estoy, de la manera que lo estoy poniendo, me está generando como un nivel más dentro de el árbol del estado, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tengo el current user y si lo dejo así, me va a generar load user. O sea, yo tengo users y dentro de users va a tener load user y recién ahí el current user. O sea que me está generando un step más. Yo lo que había hecho la otra vuelta es sacarle este export default para que me exporte
los users por un lado y que me exporte el load user por otro. Bien, entonces acá ya no lo tomo de esta manera, sino que lo tomo como users load user. Combino, ya es un reducer en sí, este es el load user. Y ahora, ahí cuando selecciono un cliente, un usuario, no debería funcionar. Porque no, pero en realidad todavía no borré lo que tenía antes, por eso que funcionó todavía. Tiki. Ahí. Entonces, ahí debería. Ahí está. No, ya no funciona. El resto funciona cuando lo toqué. Pero este lo que está haciendo es cargándome dentro del estado. Si voy al estado, voy a tener así al mismo nivel de user. Tengo el load user y dentro del current user. Entonces, yo si quisiera ponerlo o sea, para que no tenga diferencias con lo que estaba antes, lo que tendría que hacer es hacerle el combine pero dentro del users y sacarle el current user, o sea, llamarlo current user, como que hay que hacer una reingeniería para que nos quede exactamente igual. Si no, la otra que se puede hacer para que funcione es tocar acá. Entonces, acá tenés state users, current user, en vez de users va a ser load user y creo que allá ahí lo encontraría. Que eso nos lleva al otro tema, que son los selectores. Los selectores lo que nos permiten es modificar, cuando modificás el estado. O sea, si esto yo lo hubiese trabajado con un selector igual que este que estaba acá, por ejemplo, el Search Text Selector, podría haber trabajado esto de esa manera también. Ponele que este le llamaba el selector del current user. Selector. Cuando había que hacer una modificación, entonces lo que hago es tocar este lugar donde están, no sé cómo se modifica el árbol de estado, toco ahí y no tengo que tocar dentro de los containers. Esa es la justificación más grande del selector. El selector, si lo usas bien, te evita tener que estar tocando en containers, que quizás lo tenés en varios containers, ¿no? Esa era la historia. Entonces, current user selector. Entonces, ahí debería andar. Y no tengo ningún problema. De hecho, para eso hay otra librería que es la reselect, que esa es la que nosotros usamos para trabajar con los selectores. No, o sea, lo que hace es haces el create selector y acá le pasas, esto sería como
partecita donde vas a encontrar el estado. Fíjate que eso es lo que yo estoy haciendo ahí, o sea, lo que estoy haciendo cuando hago esto en selector. Y después el último parámetro es el que tiene el resultado de la búsqueda. O sea, de lo que se trajo, ¿no? Entonces, a ver si dejo mientras la voy instalando esto. Y por otro lado, la otra cosa que yo les quería mostrar es, recién les mostré cómo utilizar el handle action, que les dije que en general no estábamos usando este. Puede ser que en algún lado del hub esté, por eso también se lo nombro. Pero el más utilizado es este, el handle actions, que lo que hace es una estructura mucho más similar a lo que nosotros tenemos acá, pero es como que la atomiza un poquito más. Export const sería, en vez de directamente tomar una función, toma el resultado de handle actions, y el primer parámetro lo que va a estar esperando es un objeto, y este objeto va a tener en cada una de las, voy a cerrarlo así, en cada una de las propiedades del objeto va a ser utilizado como identificador del nombre de la acción. Entonces vos tenés el nombre de la propiedad de este objeto, que sea Pepe, bueno, la acción es Pepe, y esa es la forma de identificarlo. Y después el segundo parámetro es el initial state, que nosotros lo tenemos ahí. Entonces, ahora lo que tengo que construir es acá adentro todo lo que tenía acá. Entonces, voy a ir pasando. De hecho, a cada una de las funciones, esto va a estar recibiendo cada una de las funciones una función con dos parámetros, tal cual son estos. Van a ver que se hace bastante mecánica la cosa. Por ejemplo, el add user. Tomo el add user para pasarlo. Entonces, esto, para que me lo tome como una de las propiedades del objeto, lo pongo entre corchetes. Y después esto ya me queda como el cuerpo de la función, que lo que me está faltando es justamente pasarle esto, o sea, hacer la arrow function, y de esta manera ya me queda como una arrow function. Este initial state no es necesario porque lo que se va a tomar es el initial state de todo, y o sea, ya acá no hay que pasárselo. Entonces directamente acá, si observan, lo que tengo es, en este handle actions, es en el primer parámetro le estoy pasando un objeto, y ese objeto lo que va a necesitar es que tenga por propiedades del objeto cada una de las cosas que teníamos en los tags del switch. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces uno a uno es cuestión de ir pasándolo para que siga funcionando igual. La única cosa que hay que cambiar es que acá le aparece el arrow function. Bien. Remove user, search user.
fíjense que estoy pasando todo y se hace prácticamente es como muy matemática de cosas. Vas pasando uno a uno. Y por último, el changes. Y ahí estoy. Eran varios, ¿viste? Espero que no me equivoque en alguna boludez porque después encontrarla. Esta es un rato largo hasta que encontrar la boludez que no funcionaba. De hecho, ahí, bueno, espera, primero termino esto, y ahí está. Debería ser así. Espero que sí. Sí. Y está ahí en el Git. Bien, bueno, pareciera funcionar. Yo no sé si está mintiendo, pero. Esto es un warning. Listo. ¿Cuál es el que no está? Bueno, bien. Entonces ahí pasamos todo y nos quedó funcionando de vuelta. Entonces, en vez de hacer esto que bueno, nos resultó un poco más complejo y nos cambió la estructura, con este tipo de manejo con el handle actions nos queda exactamente igual al anterior. Entonces, cuando vemos el handle actions, en realidad lo que está por detrás es simplemente algo muy similar a lo que teníamos antes, ese switch. Nos queda, o sea, si yo les presentaba este handle actions de entrada, seguramente es como que parecía más mágico. La verdad es que es un switch, no tiene nada de magia. Y bueno, eso es por un lado las cosas que les quería mostrar. Y recién estaba recordando cuál había sido uno de los errores acá en el action cuando la otra vuelta no funcionaba, que lo que lo que había pasado es que esto había quedado con el parámetro, entonces venía acá y había quedado con el code. Y entonces cuando se ejecutaba, lo que se ejecutaba era esta acción que en realidad no era no se terminaba de ejecutar esta. Entonces por eso que no tenías un resultado y no se ejecutaba el create action. Ese era básicamente el problema. Y bueno, recién instalé el reselect. Con el reselect podría pasar esto a la forma que funciona el reselect. Que lo tenía por acá. Create selector. Entonces, selector. Y importarlo. Sería así y debería funcionar exactamente igual que lo que estaba funcionando antes.
Entonces no hay modificación de funcionamiento con este create selector. Lo que sí, internamente te dicen que utiliza memoization y eso es un patrón, digamos, que lo que hace es cuando vos le pasás unos mismos parámetros, se obtiene un mismo resultado y lo toma, es como una caché rápida, ¿no? O sea, en vez de almacenar varios resultados, almacena el último resultado y si vos le pasás el mismo parámetro que le pasaste la última vez, te retorna el mismo resultado. Y no tiene que estar recalculando. Entonces, acá lo que haría es, si viene el mismo estado, listo, ya está, ¿no? Te devolvería el user que estaba la vez pasada. Y bueno, esto es todo, por lo menos por esta clase. Lo que habría que hacer, y eso sí es parte del ejercicio, hacer que los reducers, bueno, los reducers los hicimos todos, creo que no hay ninguno que, bueno, los user, no, están todos, no tenemos nada. Las actions sí hay para pasar, así que eso sería parte del ejercicio que podrían hacer para practicar eso. Entonces, así como hice esta de el load user, después pueden hacer, por ejemplo, el clean user, que sería súper fácil, o sea, nada, no tiene parámetros, no tiene nada. Después estas, qué sé yo, ponele, esta puede ser que sea la más compleja, porque lo único que hay que hacer es generar en el API la otra entrada dentro de este objeto y listo. No, tampoco es demasiado complejo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Qué son selectores? No, escuché bien. Sí. Pues puede ser que sí. Bueno, bien. Creo que se hizo bastante cortita, fuimos rápido. Y a ver qué hora es. Estamos a las... Ni pasó una hora. Así que, o si quieren hacer el ejercicio acá, si no les muestro un poco lo que estuve viendo de TypeScript, pero por ahora es work in progress, tampoco es demasiado. Ejercicio. Dale, hagamos el ejercicio. Hacemos chao.